en el periodo de Felipe Calderón, en una entrevista que salió con Carmen Aristegui, él dijo, porque Carmen Aristegui obviamente ya ella, como una alguien que asiduamente busca a Delgado Buscaglia y a Anabel Hernández, a Ana Lilia Pérez y demás, pues sabía que se comentaba mucho de los nexos de Genaro García Luna con el narco, y en la entrevista con Carlos Navarrete Ruiz, el chuchista, en ese tiempo era del PRD, le dijo, oye, se sabe esto, ustedes no han comentado esto, no han hablado con el presidente, no han hablado, ha cuestionado sobre esto que se está comentando en Genaro García Luna. Y Carlos Navarrete Ruiz le comentó, sí, le hemos preguntado. Y él lo que nos dijo es de que le tuviéramos confianza, que él que él no creía esto, y bueno, ¿qué hiciste tú? Bueno, pues nosotros, comentó Carlos Navarrete, pues damos el beneficio de la duda. Al siguiente día se comunica Delgado Buscaglia y le dice a Carlos Aristegui, pues dile a Carlos Navarrete y a cualquier diputado, cualquiera que quiera saber exactamente cómo está la circunstancia, cómo está el lazo del gobierno con el narcotráfico, que yo los asesoro, que yo les voy a decir cuáles son las preguntas que tienen que hacer, cómo deben cuestionar al gobierno para saber si sí o no se está combatiendo al narco o se está a favor de una parte del narco. Porque lo que yo sé, de los datos que tenía el Delgado Buscaglia, es que a El Chapo no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Que sí, que sacaban datos y miles de listados de gente que se detenía, pero la inmensa mayoría de lo que le tocaba de la parte del Chapo era gente de cuarta y de quinta, que no tenía nada que ver con un pretender realmente cooptar a un narco que estaba siendo tremendamente fuerte y tomando mucha fuerza con Felipe Calderón Hinojosa. Aquí es importante recordar que el ala de Felipe Calderón Hinojosa, ¿a quién apoya en Estados Unidos? Deben recordar cuando hubo la elección presidencial, de esta Hillary Clinton con Trump. ¿A quién fueron a apoyar? ¿A dónde fue Margarita Zavala? ¿A dónde fue Mariana Gómez del Campo? Justamente apoyar a los demócratas, apoyar a Hillary Clinton. Entonces, por ahí puede estar justamente a dónde quiere llegar ahora Washington en su intención de tener que cooptar a Genaro García Luna y el lazo posiblemente con Felipe Calderón. Para cerrar, ¿qué es lo que más se espera que vaya a ocurrir según Jesús Esquivel y más que nada Jesús Esquivel? Bueno, y también comentó hoy Ana Lilia Pérez, bueno, pues que a la hora que sopese sus poderes Genaro García Luna en este litigio en Estados Unidos, pues lo más probable es que no vaya a ir a juicio y que va a llegar a un arreglo, y en ese arreglo va a tener que hablar de alguien que de alguna manera Washington quiere tener alguien más arriba de Genaro García Luna. Aparentemente pues no puede ser más que Felipe Calderón, pero estas son las cosas que se especulan, es lo que se tiene ahorita con esto, y quise más también plasmar cuál es la obviedad por la cual nosotros como mexicanos no nos quieran tomar como tontos y pensar que Felipe Calderón con una carta y un escrito que hace en Twitter ya va a desmentir toda la nube que lo acusa como un narcoestado, el gobierno que tuvo Felipe Calderón. Sí, bueno, a mí lo que me sorprendió sobre este tema es que callaron los grandes críticos de la 4T, como Dresser, López Dóriga, Ciro, todos en el Twitter callados, esperaron hasta que se pronunciara mediante un tuit Felipe Calderón para empezarse a pronunciar, lo que quiere decir algo que, bueno, ya se venía comprobando desde tiempo atrás,
es que este grupo de mercenarios mediáticos solo responden a sus patrones del derrotado prianismo, de este prianato que tanto tiempo alimentó a los medios con dádivas, con chayote, como muchas veces lo hemos mencionado en nuestro noticiero. Sin duda alguna queda comprobado que toda esta bola de mercenarios digitales se dedican únicamente a informar o desinformar, más bien, como lo dice tanto Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, como Hugo López-Gatell en las conferencias, que más bien desinforman, no son medios de información. Muchos periódicos, ya en la mañana, pues Obrador hizo un reclamo fuerte al Reforma en este sentido, y pues cada vez se está comprobando más que el tema es que lo que les duele es que no les llega ya el recurso, que el gobierno de la 4T ha sido muy contundente y muy claro en este aspecto, sobre que no va a haber más recursos millonarios para alimentar a este sector que ahora en su desesperación pues solo se dedica a atacar en el medio de una crisis internacional de proporciones muy grandes y muy lamentables, porque hay gente muriendo, y sin embargo son verdaderamente mezquinos y se quedan callados en este tema que tanto impacta y que tanto visibiliza a un gobierno como el que fue el de Calderón, lleno de corrupción, lleno de verdaderas tramas oscuras con los presupuestos, y no solo con los presupuestos, sino con la delincuencia que se desata en el gobierno de Calderón, pues ese golpe al avispero que nos ha dejado cientos de miles de muertos y que pues es su única herencia. Entonces ahora esperemos que con esto se avance rápido y lo veamos tras las rejas a este pillo delincuente de Calderón, compañeros. Ellos surgen del Reforma, ese periódico, se inicia, comienza en México, y no hay casualidades, en el sexenio de Salinas. Es como la fundación del PAN, que se da en 1939, un año después de la expropiación petrolera, cuando gobernaba el general Cárdenas, un presidente patriota. ¿Por qué surge ese partido? Para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, todo tiene su explicación. Y no es censura, es nada más aclarar, informar, dar elementos para que nadie sea sorprendido. Los patrocinadores del Reforma pues eran los dueños del país, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos. Y ahora pues están molestos, están inconformes y no se detienen ni siquiera ante la tragedia, porque son tiempos en que deberíamos de estar pensando en cómo ayudar para curar a los enfermos, para salvar vidas, pero no, ellos andan en otra
idea. Estamos como si estuviésemos, no todo el pueblo, sino un grupo, está en una actitud muy inhumana, muy perversa, muy individualista. Es como temporada de sopilotes. Entonces, que no se vaya a malinterpretar, que no digan, ay, censura, autoritarismo. No, es solo aclarar. Ese periódico, desde el principio de la pandemia, empezó a insinuar de que estábamos ocultando a los muertos. Querían llevar ellos una contabilidad de muertos. Imagínense la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Entonces, digo todo esto porque ya hay toda una campaña. Hay varias cuestiones que comentar, ¿no? Fíjate que aquí Manuel nos planteaba un escenario, ¿no? Este choque de fuerzas entre republicanos y demócratas, ¿no? Si bien es cierto que Calderón se alineó, ¿no? Cuando en esta sucesión entre Donald Trump y Hillary Clinton trataba de hacer campaña sobre Hillary, me parece que también hay que entender que hay rupturas dentro del propio establishment norteamericano y a ellos les urge volver a tener legitimidad. Y ahí puede ser que tenga mucha validez la hipótesis que lancea Manuel sobre pescar a alguien gordo, ¿no? Y fíjate que alguien gordo también se me imaginaría un secretario de la Defensa Nacional, por ejemplo, ¿no? Además de Genaro García Luna. Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos. Ellos llevan el caso de García Luna. Es un proceso legal. No quiero yo adelantar nada, solo diría lo que ya he sostenido, que es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada, que eso fue terrible, independientemente si había complicidad hacia arriba o no. Imagínense el secretario de Seguridad Pública en el tiempo en que se decide declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o protegiendo a uno de los grupos para perseguir a otros. Me parece que es algo muy importante lo que se está viviendo en términos internacionales sobre la cuestión de Felipe Calderón, ¿no? Esta cuestión de saber en dónde, ¿no? Podemos empezar a atacar de una forma más profunda al narcotráfico, ¿no? Me parece que en ese sentido, a pesar de que la investigación ocurra dentro de Estados Unidos, nosotros también debemos de empezar a tener una investigación propia
ya ha señalado Manuel, hay varios trabajos periodísticos que han analizado todo eso, pero no solamente podemos hacerlo desde el punto de vista de el trabajo periodístico, ¿no? Aquí necesitamos instituciones como la Fiscalía General de la República, ¿no? Incluso los tribunales militares, etcétera, ¿no? Para poder empezar a hacer juicios y desmantelar estas redes que han estado tejiéndose, pues yo diría más o menos que desde hace 30, 40 años. Parece que es una coincidencia que narcotráfico y neoliberalismo vayan de la mano, pero a mí no me parece una coincidencia. Son cosas que están muy entrelazadas, ¿no? Y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo, fue cuando se llegaron a acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México. Armas que se usaron para asesinar a personas. Entonces, sí amerita una investigación de fondo. No solo es corrupción, es asociación delictuosa entre gobiernos o entre funcionarios de dos gobiernos. Todo esto debe de ser analizado sin aspavientos, nada más justicia, porque sí es grave todo lo que sucedió, que habían asesinatos de grupos, se violaron derechos humanos, desapariciones, todo eso afectando a muchos mexicanos, masacres y escenas verdaderamente deleznables. Recuerdo cuando asesinaron a un presunto delincuente o a una persona identificada como delincuente en Morelos, que lo acribillan y profanan el cuerpo, le ponen billetes, dólares, cosas así, pues. ¿O los montajes de televisión? Sí, pero ese tipo de cuestiones, o sea, eso no lo puede hacer una autoridad. Eso es violatorio de los derechos humanos más elementales. Entonces, todo eso debe de aclararse. Eso es un expediente abierto. Independientemente de las declaraciones de quienes puedan estar involucrados, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debería, ya que inició la investigación, ir a fondo y investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI, a todos los que intervinieron durante este periodo, porque
sin duda, hubo cooperación. Trabajaron juntos. Y ponía yo el ejemplo de lo de Rápido y Furioso, la entrada de armas. Imagínense eso, cómo un gobierno permite, además en secreto, que entren armas y que se entreguen esas armas a bandas y que el supuesto operativo se les vaya de control y ocasionen daños a personas que fueron asesinadas. Sí, hay que ver. Y luego, lo de la acumulación de dinero. ¿Cómo es que nadie se entera de manejo de cientos, miles de millones de pesos, de residencias en el extranjero, de gran lujo? Y desde la misma Secretaría de Gobernación. Sí, todo, investigarlo a fondo.